Dios los bendiga. Mi nombre es Karen. Para los que no saben aún, este canal es para edificación en el Espíritu y para palabra que puesta de Dios o que viene de a través de la revelación aparte de Dios, porque solamente Dios da todas las cosas y hizo todas las cosas. Como ven en el título, este título es Jesús regresará. Voy a comenzar diciéndole que el Señor pronto va a regresar y hay que prepararse y hay que estar advertidos y alertados para distribuir la palabra de Dios y para decirle a todos los que están a nuestro alrededor, siendo en el trabajo, siendo donde sea que estemos, y alineándonos con el Espíritu de Dios para caminar en el Espíritu y que Dios nos revele, nos dé discernimiento para poder estar en el camino de la fe. Muchos dicen que no somos perfectos, pero en la palabra dice seamos perfectos como Dios es perfecto y que seamos santos como Él es santo, como Dios es santo. Como Dios es santo, vuelvo y repito, porque en el mundo hay muchas cosas, ahora recientes, especialmente en esta generación, que tenemos que estar advertidos de. No podemos estar viendo cosas del mundo y a la misma vez decir que somos hijos de Dios. Tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestros oídos y con las cosas que con quien nosotros nos rodeamos, con quién nosotros hablamos y qué hacemos. Esas cosas, como nosotros vivimos para Dios. Tenemos que caminar firme en la palabra de Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo, que es Dios mismo, para que nos guíe en cada decisión que nosotros tomemos. Aún así, si tomamos decisiones, pedirle a Dios que corrija nuestros pasos, nuestros caminos, donde sea que nosotros vayamos, y que Dios sea el que instruya en cada lugar, en cada decisión que tomemos, que sea para la gloria de Dios en todo y para todas las personas, para que sean advertidas, para que vean a través también de nuestras vidas y nuestras decisiones que hay un Dios que es real en nuestras características y cómo nosotros hablamos, cómo nos manejamos. Hay veces que nosotros tomamos también decisiones que no son correctas, pero por eso nos arrepentimos y cambiamos esas actitudes y el arrepentimiento es arrepentirse de algo y no volver a hacerlo. Sé que yo me adelanté y comencé a hablar antes de orar, entonces, aunque sea ahora, yo voy a introducir una oración para ustedes y para edificación. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro que esta palabra sea como espada de doble filo, que penetre lo más profundo de sus corazones y sus pensamientos, y que el Espíritu Santo sea que convenza de pecado a cada individuo que esté escuchando esto. Y para el pueblo, para corrección y edificación, para que nuestros pasos, Padre amado, como dice tu palabra, que nuestros pasos torcidos, tú eres Jehová, Padre, quien los endereza, en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro, Jehová Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que quien sea que escuche esta palabra, Dios mío, sea de edificación, Dios mío, y que despierte, Dios mío, a quien sea que esté durmiendo en el Espíritu y que se levante, Dios mío, Padre, y que sea su espíritu, Dios mío,
No solamente, Dios mío, para que escuche, sino que accionen, Dios mío, a través de esta palabra, Jehová Padre, y que sea usted, Jehová Padre, que coge el control en el nombre poderoso de Jesús, a través de su Espíritu Santo, Dios mío, Jesucristo, Dios, que estés aquí presente en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estaba diciendo de que, bueno, el título es Jesús regresará. En la palabra dice que toda la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra, como dicen. La palabra se tiene que cumplir toda. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Significa que su palabra se permanece firme. Su palabra, como dice también en Isaías 55, que la palabra que Dios da no retornará vacía, se tiene que cumplir. Entonces, como ya estamos viendo en el mundo y los artistas cristianos, evangelistas, la palabra se está distribuyendo a los confines de la tierra y pronto el Señor regresará. Hay que estar alertos viendo analizándose uno mismo como uno está caminando con el Señor. También despertarse y no quedarse como si no el asunto no fuese con uno mismo, porque nosotros somos hijos e hijas de Dios y tenemos que distribuir la palabra donde sea que estemos. Por lo menos decirle a alguien: Dios te bendiga, Jesús te ama. Nadie sabe qué persona o qué individuo haya pedido a Dios, que solamente por decirle eso, que creerá en el Señor. Muchas personas tienen maneras diferentes de preguntarle a Dios de cómo eres, que enséñame que eres real, de que existe. Y Dios es real. Lo digo por mi vida de experiencia y todo lo que yo he vivido, pero Dios es real. Aún gente estando en el mundo, aun cuando yo también, cuando estaba en el mundo, Dios me mostraba que era real y es real. Y aún así yo sé que hay gente en el mundo sabiendo que Dios es real y aún están en el mundo. Y algunos dicen que yo me arrepiento de otro tiempo, esto y lo otro. No es así. Si usted sabe y Dios le ha mostrado, aún estando en el mundo, que Dios es real, ¿por qué todavía estás en el mundo? Las cosas del mundo no te van a llenar. Nosotros fuimos creados para estar con Dios, para ser uno con Dios, porque la palabra dice que en Gálatas 5, 22, 23, que los frutos del Espíritu son amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre y benignidad, templanza, fidelidad. Uno tiene que mantenerse cerca del Señor. Lo único que literalmente, como dije, que llenará ese vacío que muchos en el mundo, aún teniendo dinero, no les llena, no se sienten no se sienten felices. Y literalmente sintiendo la presencia del Señor es lo único que nos va a llenar, y no solamente por beneficios, tampoco porque Dios es bueno con uno. Mucha gente también se preguntan que por qué tantas cosas malas suceden, pero uno también tiene sus propias decisiones y su propia consuficiencia y consecuencias de las decisiones de uno. Y también, aparte de eso, también el enemigo que como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que cayó en la tierra, y también están los que persiguieron a el enemigo. Uno tiene que reflexionar en la realidad, porque es real, la palabra de Dios es verdadera. Uno tiene que dejar de fijar, si uno busca del Señor y uno se mantiene firme en el Señor, Dios le mostrará a uno cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado, escrito está en su palabra. Uno tiene, para poder entender también la palabra del Señor, uno tiene que buscar del Señor y que Dios mismo le revele a uno lo que está en la palabra. Porque también, como dice en Hechos 8, que Felipe estaba con Etopio, se dice etíope,
Perdón por el palabrerío. Pero cuando él fue instruido por un ángel del Señor y por el Espíritu Santo también, ahí a este hombre etíope, porque estaba leyendo la palabra de Dios. Y cuando se acercó el Espíritu Santo le dijo, perdón, mejor lo voy a leer para no decir lo que no es. Dice, en Hechos capítulo 8, versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces, después de ahí, dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces, básicamente Felipe fue instruido por el Espíritu Santo. Nosotros en este mundo tenemos que ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios, vivir una vida en el Espíritu y no en nuestra consuficiencia, en nuestra carne, porque en la palabra dice, no te confíes de tus propios entendimientos, porque en la palabra también dice que los entendimientos, no, ¿cómo es? Lo voy a leer en Isaías 55:8, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque también la palabra dice que a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos dejará saber en los fines del tiempo para que los hijos e hijas de Dios estén alerta, que sepan que llegará el tiempo, aunque la palabra dice que no sabemos el tiempo ni la hora, pero por las señales estaremos sabiendo más o menos de que pronto el Señor regresará. Entonces, hay muchas señales que ya se han cumplido de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas señales que ya han acontecido. Entonces, de acuerdo a la noticia y todo lo que está pasando alrededor del mundo y entonces la palabra, uno tiene que mantenerse firme y distribuir la palabra porque sabiendo uno que Dios está por regresar, ¿cómo uno no le va a advertir a otro individuo sabiendo la verdad? Porque en la palabra dice la verdad os hará libre. Entonces diciéndole a ellos la verdad, que es la palabra de Dios, que es Jesús, hablando y dando testimonio de Jesús, la verdad, porque Jesús es la verdad, el camino y la vida. Entonces, y Jesús es la verdad, el verbo de Dios, que Jesús es el verbo de Dios y la palabra dice que el verbo de Dios, la palabra, penetra como espada de doble filo. Entonces, obviamente, como dice la palabra, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, pero pedirle ayuda al Señor si no sabemos qué decir para que esos individuos, el Espíritu Santo, como escudriña lo más profundo de nuestro corazón y pensamiento, y Dios sabe todo, porque Dios es omnisciente, omnipresente, y es Dios. Nosotros debemos de pedirle a Dios por instrucciones para hablarle a cada individuo, para que vengan al arrepentimiento. Esto es todo por hoy y que Dios los bendiga y que cada uno que haya escuchado esta palabra sea de edificación y de arrepentimiento a aquellos que todavía no se han arrepentido, pero por la misericordia de Dios, Dios los espera con brazos abiertos y los ama a todos. Entonces, para quien sea que quiera arrepentirse, yo voy a tener una oración, la oración del arrepentimiento en la descripción, para que quieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y que Dios los bendiga y que tengan un buen día.